A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Queridos amigos y amigas, bienvenidas a Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Hace unos meses atrás habíamos hablado sobre los trastornos de personalidad, qué son estos y cómo influyen en las personas y en su normal desenvolvimiento. Hoy tenemos nuevamente a nuestro invitado, el doctor Lucio Valareso. Él es psicoterapeuta y es psicólogo además integrativo. Y con él vamos a abordar justamente el tema de los trastornos de personalidad y cómo influyen estos en todas esas crisis sociales que hemos venido observando a lo largo de estos últimos meses. Cómo las características de ciertas personas, que muchas veces son quienes conducen a los grupos, pueden influir o determinar que estemos en situaciones de riesgo, que estemos en situaciones de crisis y que eso se traduzca a toda la sociedad. Bienvenidos a este programa. Es un gusto para mí estar con ustedes y darle la bienvenida al doctor Lucio Valareso. Gracias, doctor, qué gusto estar con usted ahora. Gracias. Bueno, justamente como cuando planteábamos el programa y abordando y ahondando un poco más el tema de los trastornos de personalidad, ¿qué entendemos para que nuestras personas que nos escuchen primero, cómo definimos a la personalidad? ¿Cómo se puede entender la personalidad? La personalidad puede ser definida de la manera más simple para no entrar en mucho cientificismo. Así es. Como una reunión o interrelación de rasgos que le caracterizan al sujeto en su cotidianidad, en su comportamiento. Y estos rasgos tienen, por un lado, una condición temperamental ligada a los factores biológicos y una condición social que se la denomina carácter. Entonces, la interrelación entre estos dos componentes hace que nos comportemos de un modo determinado. Y ese comportamiento está precisamente conformado por rasgos, ¿no? Entonces, todos participamos a lo mejor de los mismos rasgos, pero algunos rasgos se acentúan mucho más que otros. Y eso es lo que tipifica a las diferentes personalidades, en lo que en nuestro modelo llamamos personalidades afectivas, con una gran carga emocional en su reacción, personalidades cognitivas que más enjuician, más piensan, personalidades comportamentales que más actúan, y un grupo de personalidades que tienen dificultades en la relación interpersonal. Es decir, porque usted nos está dando esta tipología como de estos cuatro grandes grupos, ¿no es cierto? Exactamente. Esas personas afectivas que nos dice, o esas cognitivas, o esas comportamentales, son personas que se adaptan bien al medio, que de pronto pueden tener ciertos conflictos en una interrelación, como cualquier persona. Pero este último grupo que usted nos decía, es el grupo que ya no le podríamos decir como que tiene un funcionamiento esperado en una situación determinada, sino que actúa de otra manera. Bueno, lo que ocurre es que la noción de normalidad está determinada por el contexto social. Entonces, en este grupo que para los demás tiene dificultades de interrelación, hay un tipo de personalidad que se lo llama esquizoide, que a lo mejor desde la perspectiva social es mal visto, es criticado, pero él se siente conforme y tranquilo estando aislado, solitario, fantaseando. Entonces, esto hay que tomar en cuenta. Nosotros le llamamos con déficit en la relación, pero no necesariamente estaría en un grupo denominado de trastornos de personalidad, que en cambio involucra todas las personalidades que hemos citado anteriormente, cuando estas dimensiones se exageran. Ya, exageradas, porque a veces uno escucha a las personas cuando están conversando de alguien, por ejemplo, y dice, es que él es raro. Y esa palabra raro... O exagerado. O es muy exagerado, sí. Claro. Pero claro, esa palabra trata como de identificar muchas cosas, ¿no? Trata de englobar una serie de características en torno a la persona. Pero ¿en qué momento ese ser raro de la persona, o ser diferente, o ser tal vez exagerado, como usted dice, puede bordear ya los límites de un trastorno de personalidad?
Nosotros consideramos que, bueno, más allá de los textos, para nosotros es fundamental la noción de sufrimiento. Ajá. Y si me permites un ejemplo, claro, podría darnos mayor claridad. Hay una personalidad que se denomina anancástica. Se le podría llamar obsesiva también, ¿no? Yeah. Que tiene como dimensiones o como características prevalentes, por ejemplo, el orden, la puntualidad, la excesiva organización, la meticulosidad. Si es que estos elementos o estos rasgos, estas dimensiones están en un plano de normalidad, digo yo, es una personalidad formidable para las actividades laborales. Claro. ¿Quién no querría tener una secretaria con una personalidad así? ¿O qué jefe no querría un subalterno que tenga estas características? Pero cuando estas dimensiones causan dolor o sufrimiento a él o a las demás personas, entonces hablamos de un trastorno de personalidad. Entonces, estos mismos rasgos, estas mismas dimensiones, supongamos en un padre de familia, que por su rigurosidad, su inflexibilidad, hace sufrir mucho a sus hijos por el orden excesivo, por ser demasiado meticuloso al revisar los deberes y les hace repetir hasta medianoche a niños de 6 años, en este momento se transforma en trastorno de personalidad. A pesar de que él se sienta a gusto con su forma de ser. Claro, el trastorno de personalidad tiene una condición que la denominamos egosintonía, es decir, que él está totalmente conforme con lo que es. Entonces él se autojustificaría que esa es la manera de educar bien a sus hijos, sin darse cuenta que está haciendo sufrir a los demás. Pero es posible que esta personalidad también tenga sufrimientos personales que se traducen en enfermedades psicosomáticas. Por ejemplo, las úlceras, las lumbalgias, las cefaleas tensionales se dan en este tipo de trastorno de personalidad. Es decir, que a pesar de que la persona se esté justificando que su accionar está bien, es bueno ser recto, muy flexible de pronto y demás, pero él está somatizando eso. Exactamente. Y este somatizar ese tipo de comportamientos que está teniendo hace que se sienta en alguna manera tal vez ansioso, o tal vez con alguna angustia de decir, yo sí quisiera cambiar, no quisiera ser así, pero mi pensamiento es más rígido que me lo impide. Cuando es trastorno de personalidad es muy complejo. Él no toma razonamiento de cómo está actuando, de cómo está haciendo sufrir, y se autojustifica en su comportamiento, ¿no? Si habría un estilo paranoide de personalidad, entonces digo yo, cualquier persona puede ser celosa, y un paranoide es mucho más sensible en los contactos interpersonales, puede ser más celoso que los demás, pero si ese celo va a extremos ya se transforma en una celotipia que le causa dolor y sufrimiento a la persona que tiene una relación afectiva con él. Ahora, doctor, muchas veces estos trastornos de personalidad podrían verse enmascarados o encubiertos con una personalidad atrayente hacia los otros, tal vez no necesariamente en un primer momento de causar sufrimiento, como usted decía, sino tal vez de acercar de tener como características de líder, digamos así, y que atraiga a las demás personas, pero ¿está el trastorno de personalidad de base? Bueno, cuando hablamos de la personalidad hay un primer concepto que es un concepto social, caracterizado por una cantidad de caretas que tenemos en la relación interpersonal. Generalmente nadie se muestra tal como es, nadie se muestra tan auténtico como es, sino que trata de disfrazar porque el medio social así lo exige. Entonces sí podría ocurrir que obviamente en una primera instancia no se distingue ese trastorno de personalidad, sino que se vaya presentando con el tiempo y se vaya explicitando con mayor claridad. Entonces en los diferentes medios sociales, familiares, grupales, aparecen precisamente estas características y estas condiciones. Ahora usted nos decía que no necesariamente ellos están conscientes de su dificultad. Pensemos en el ámbito laboral, en el ámbito de lo familiar tal vez es mucho más evidente y el sufrimiento se vive muchas veces dentro como una violencia inclusive intrafamiliar, ¿no? Exacto. Pero en el ámbito laboral puede eso
enmascararse de otra manera, como usted decía, con esa careta que nos ponemos en alguna ocasión, y empezar a generar cierto tipo de conductas y de acciones hacia los subalternos, de pronto hacia las personas que trabajan alrededor de él, que evidencia a los otros que algo no está funcionando bien. Indudablemente. En el sector organizacional hay el denominado liderazgo tóxico, ¿no? Que también se traduce en el plano político. Por ejemplo, esto se observa mucho en los trastornos paranoides de personalidad. En el trastorno paranoide de personalidad hay una propensión a dominar, hay una propensión al poder, hay una propensión a manipular a las demás personas, pero exclusivamente para dominarlas. Ha habido grandes líderes, no grandes por la bondad que han tenido, sino porque han causado mucho daño, que han tenido esta condición, esta característica, y concomitantemente los súbditos, los subalternos, los seguidores, todas las personas que han estado junto a él le han obedecido por determinadas características de personalidad que ha tenido. Entonces sí, generalmente en primera instancia no aparece, pero con el tiempo indudablemente van a aparecer estas características, esas manifestaciones. Pero lo que usted nos dice es riesgoso, ¿verdad? Cuando usted habla de líderes, yo pensaba por ejemplo en Hitler, personas que tenían una alteración seria de personalidad, pero que arrasaron masas y que le aclamaban, le ovacionaban realmente. Desde luego. El trastorno paranoide de personalidad tiene algunos méritos. Bueno, la personalidad paranoide puede tener algunas ventajas, algunos méritos, pero cuando es trastorno, precisamente tiene una serie de manifestaciones muy peligrosas. Por ejemplo, este afán de poder. Él pisotea a todos los subalternos o súbditos que estén bajo él para evitar que lleguen o tengan acceso al poder que él tiene. Pero por otro lado son extremadamente sensibles. No se les puede fallar porque indudablemente quien les falla se vuelve enemigo de él. Claro. Le causa daño, es vengativo. No todos los casos, pero si la persona es inteligente es el riesgo mucho más grande. Pero tiene una condición específica de carisma. Y esto es, por ejemplo, lo que la personalidad de Hitler hizo que científicos, hasta psicólogos, hay psicólogos que le apoyaron en su proyecto, hayan creído en él y de hecho le hayan seguido. Y acá tenemos ejemplos muy cercanos de aquello. Logran convencer a las personas y cuando es ya una paranoia, que es ya un trastorno mucho más especificado, a su vez se produce un trastorno muy especial que se llama paranoia inducida. Es decir, las personas que están rodeándole adquieren las mismas características. El poliatuyo se llama así. O sea, los que están alrededor no necesariamente tienen un trastorno de personalidad. Pero se contagian, entre comillas, de las características de ese. Con esas ideas, por ejemplo, de que todos son mis enemigos o todos están queriendo hacernos daño. Exactamente. Y claro, somos los mejores. Y por eso tenemos la razón en todo lo que hacemos. Ahora, doctor, bueno, digamos de alguna manera es un poco entendible esta persona con estas características desde fuera, ¿no? Pero ¿qué pasa con el resto de personas que le escuchan, que le siguen? ¿Qué están buscando ellas? Porque no necesariamente, usted bien nos dice, todos ellos tienen algún trastorno de personalidad, pero ¿qué buscan esas personas que se dejan obnubilar por esta personalidad, por este carisma y empiezan a seguirle sin objeciones, sin cuestionamientos? Tendríamos que analizar también el concepto de personalidad en el otro, ¿no? Por ejemplo, si hay un grupo mayoritario de personalidades dependientes, que a su vez les gusta ser dominados y les gusta acatar todas las órdenes y decisiones de otra persona, entonces es un grupo que indudablemente cae bajo las garras de esta personalidad paranoide. En nuestro pueblo, por ejemplo, hay una característica fundamental, cultural, de ser demasiado pasivos, obedientes. Inclusive en algún texto de Jaime Costales se cita el hecho de que nos gusta ser dominados, mandados, tratados a la patada. Y entonces cuando ven un líder así, con esos rasgos, con esas características de mandón, de tirano, obviamente eso es lo que seguramente estamos reclamando inconscientemente, un castigo. Pero hay otro grupo de personalidades que pueden ser histéricas,
que en cambio obviamente el poder les favorece porque con sus rasgos histriónicos que necesitan la complacencia de los otros, que necesitan la aceptación de los otros, que necesitan mostrarse ante los otros, entonces también le rodean a ese líder. Entonces habría que analizar cómo cada personalidad genera un vínculo muy específico y satisfaciendo una necesidad específica. ¿Y esto genera un efecto de masas? Claro, ¿sí? Claro, indudablemente. Por eso hablaba yo de un efecto carismático que puedan tener sobre todo este tipo de personalidades. O también en los casos de un trastorno disocial de la personalidad, cuando por ejemplo el líder ya es delincuente, es insensible, puede matar, puede violar, puede robar sin ningún sentimiento de culpa, sin ninguna conciencia moral, pero eso hace a su vez que también estas características de ser dominado, de ser mandado, de apoyarse en uno más fuerte, hace que se configuren bandas delictivas, ¿no es cierto? Claro, y que se justifique de alguna manera sus acciones frente a lo que usted decía, ¿no? Pueden conjugarse algunos trastornos de personalidad, por ejemplo, este que nos acaba de mencionar con el paranoide y demás, y empezar a explicar las cosas. Cuando usted dice se conforman bandas delictivas, pero explicamos en función de que nosotros somos las víctimas, de que los demás quieren dominarnos o que los demás quieren hacernos daño, se pueden mezclar muchas de esas características. Ahora, es posible que inclusive en una personalidad existan varios rasgos, varios componentes, es decir, aquello que se llama comorbilidad. No es ubicarnos en un solo estanco, decir, tiene una personalidad solo paranoide, o tiene una personalidad solo anancástica, o solo tiene una personalidad histérica. Lo que ocurre es que en el ser humano pueden haber diferentes características, pero algo le está haciendo que se identifique con mayor propiedad en una de las características. Además, sí pensaríamos, pero con mucha relatividad, en cómo las personalidades pueden atraerse o pueden distanciarse. Eso es muy complejo decirlo, porque entonces estaríamos suponiendo ya demasiado fácilmente que para tal personalidad se debe buscar una pareja con tal personalidad. El asunto es que hay que irse acoplando, pero también el tema de la personalidad, sin hablar del trastorno de personalidad, nos permitiría ubicarnos en el medio laboral en cuanto a la facilidad para desenvolverse con eficacia dentro del ámbito laboral. Entonces, por ejemplo, hablábamos de una personalidad esquizoide hace algunos minutos. Este es un científico nato, porque él puede trabajar horas solo, sin necesidad de estar en contacto interpersonal. A lo mejor es un gran científico, o puede ser un gran cirujano o neurocirujano. Es decir, que aquellas situaciones o características más bien que en un momento determinado podrían verse como una dificultad o como una deficiencia, realmente si es que los padres, por ejemplo, en este caso son muy observadores de esas características de sus hijos, podrían potenciar eso. Pueden cultivar, claro, siempre que esté en este marco de normalidad, o se pueda controlar desde la niñez algún esbozo de trastorno de personalidad, que más allá de los clasificadores que creen que a los 18 años es factible identificarlos, hoy la psicología nos dice que no, que desde niños ya se pueden notar esas disposiciones, aunque no patologicemos realmente el comportamiento de los niños. Entonces, de hecho, la potencialización en función de la personalidad es formidable. Yo suelo decir, por ejemplo, si se haría selección de personal para buscar a alguien que haga relaciones públicas, lo mejor que puede escoger es una personalidad histérica, indudablemente. O si requerimos personalidad, digamos, trabajos de gran esfuerzo físico, de arriesgo, de arriesgarse en sus actividades, de someterse a riesgos, a una personalidad inestable, ¿no? Entonces él es más tolerante al dolor y puede desenvolverse físicamente de mejor manera que los otros. Esa es la clave esa clave parte, bueno, decíamos que estas personas que están alrededor de pronto acompañando, ¿no?, en la crianza, en el proceso educativo, sepan observar esas características, pero también implica un trabajo personal, el aprender a reconocer cuáles son mis características propias y cómo estas me están limitando de pronto en ciertas interacciones o cómo van favoreciendo otras. Sí, en nuestro modelo integrativo nosotros utilizamos una técnica que precisamente se denomina poda de personalidad, un poco tomando
el criterio ya conocido, en el que el individuo debe descubrir sus fortalezas, debilidades, las amenazas y oportunidades que del medio externo se le brindan, porque es necesario que uno se conozca, y más aún para quien quiere ser terapeuta, porque en el vínculo terapéutico uno tiene que adaptarse a las determinadas características del paciente, pero eso hace que seamos flexibles con relación a cada tipo de paciente que estamos atendiendo, capaz de no imponer nuestra personalidad a la personalidad del paciente. Claro, y esto es algo complejo, ¿verdad? Es complejo. Bueno, en el ámbito terapéutico, cuando la persona acude al ámbito terapéutico, sabe que va a estar en unas manos que le van a guiar en ese sentido. Pero, ¿qué hacer con el resto de las personas? Con aquellas que nos observan, con aquellas que muchas veces consideran erróneamente tal vez que no necesitan ningún acompañamiento, ningún proceso de terapia. ¿Qué hacer con ellas como para darles algunos puntitos, algunos tips que les podría decir? Esto puedes hacer para irte identificando tú y tratar de ver si estás en ese límite o no, si requieres un acompañamiento o no requieres eso porque tu personalidad tal vez se está desajustando. Yo entiendo que debería ser un proceso que se inicie desde la niñez. ¿Cómo? Haciendo también un programa que nosotros tenemos, se denomina mentoring familiar o mentoring de pareja, con el propósito de que los padres no solamente sean padres, sino mentores. Bueno, la condición de mentor no vamos a explicar ahora, pero es fundamental la parte del cuidado, debe guiarle, debe orientarle a su hijo. Entonces, pero ¿cómo le guía? Desde nuestro modelo le guía desde las características de personalidad, porque lo difícil de trabajar ya con adultos y a lo mejor con adolescentes también, o digamos peor con adolescentes, es que no nos gusta escuchar al otro, y generalmente percibimos como una crítica, percibimos como un entrometerse a nuestra privacidad, y eso es lo difícil. La ventaja del contacto psicológico es que de alguna manera, al creer en el terapeuta o en el psicólogo, se da ese elemento, se da ese nexo a través del cual podemos influir. Pero es muy difícil, ocurriría inclusive en una relación de pareja, que si el esposo intenta decirle a la esposa, sabes que eres una histérica, y ella le va a rechazar, o si ella le dice, tú eres un anancástico y tienes una serie de temas, y tal vez no usan esos términos, pero sí hay términos que se usan usualmente y que generan conflictos, ¿no? Se le dice al anancástico, ¿no? O a la histérica se le dice exagerado, dramatista. Entonces esos términos son los que están reflejando el juzgamiento desde el otro de los comportamientos y conductas del individuo, pero es muy difícil corregir, ¿no es cierto? Porque somos demasiado críticos, además no tenemos la suficiente habilidad para que la persona por sí mismo reconozca y pueda inducirse un cambio, sino que lo primero que pensamos es en la crítica, pues. Tú eres así, tú eres de esta manera, estás causando. Entonces, generalmente eso forma una defensa mucho más. Claro, cuando uno se siente criticado, usualmente busca cómo defenderse. Exactamente. Y las reacciones no pueden ser positivas necesariamente. Sí. Ahora, usted nos menciona, ¿no?, que, claro, nosotros tendríamos que ir observando a nuestros hijos, observando a nuestras parejas en ese contexto, e ir haciendo este mentoring que usted decía, que me parece tan interesante. Es como ir ayudándoles a encauzarse en su camino, en su proyecto de vida, justamente. Sí. Desde niños, yo creo que se podría trabajar en diferentes niveles, ¿no? Sin que signifique una norma, sin que signifique una legislación, porque en el Ecuador estamos muy resueltos a resolver todo a través de la ley, que es un absurdo completo. Pero digo, si los padres aprendiesen a reconocer estas características, podrían orientarse de mejor manera. Pero se podría hacer también un mentoring prematrimonial, que no significaría decirle no le conviene tal pareja, o esta pareja sí le conviene, sino que se llegue a un autoconocimiento, ¿no? Con todo el respeto, yo creo que los cursos prematrimoniales desde el punto de vista religioso son muy cortos, pueden ser muy buenos, pero son muy cortos. En cambio, un proceso más prolongado permitiría establecer cuáles son las características de personalidad, cómo se puede lidiar con la personalidad del otro, que es fundamental, y cómo se puede lidiar con la propia personalidad.
Qué interesante, doctor. Y bueno, ustedes de la Asociación de la Sociedad a quien usted pertenece justamente, están organizando un encuentro para eso. Me gustaría que invite a las personas, a los profesionales que estén interesados, sí, porque ahí se van a abordar algunos temas en este sentido. Sí, hemos tenido unas respuestas. Se denomina el Encuentro Ecuatoriano de Integración en Psicoterapia, ya es el octavo, con la coincidencia de que cumplimos 15 años ya de aprobación legal. Van a venir 3 profesores extranjeros y vamos sobre todo a escuchar la opinión de autoridades universitarias, porque queremos ver cómo decanos, como coordinadores de psicología clínica están trabajando el tema de la formación de psicoterapeutas. Y vamos a trabajar con 2 profesores extranjeros precisamente para el tratamiento de trastornos de personalidad. Entonces va a ser un evento interesante, y otro profesor español, Gualberto Vuela, va a hablar sobre los trastornos del sueño. Yo creo que acá en el Ecuador, desde el punto de vista psicológico, no se ha abordado. Claro. Entonces, sí, quiero invitarles a todos para que nos apoyen, estudiantes de psicología y profesionales en psicología. Doctor, gracias. Gracias. Como siempre, para mí es un gusto tenerlo aquí y poder conversar sobre estos temas que a todos nos llaman la atención. El aprender a conocernos un poquito más, a reconocer a las personas que nos rodean y empezar a trabajar en bien de nosotros, en bien de nuestra salud mental y en bien de los demás. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Les invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook en SEADI Psicología. También pueden observarnos en YouTube a través de Telesucesos Psicolife y también en Instagram pueden seguirnos a través de Psicolife S. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,